cada día. En alguna oportunidad el Señor Jesucristo discutía con los escribas y los fariseos. Y entonces el Señor les dice: si ustedes creen en Moisés, me creerían también a mí, porque él, Moisés, escribió de mí. Y qué interesante que cuando vemos el Antiguo Testamento, este libro de Levítico nos habla también del Señor Jesús. Cuando el Señor dice: Moisés escribió de mí, los 5 libros primeros de la Biblia, lo que llaman los teólogos el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Y en ninguno de los libros encontramos la palabra Jesús, Cristo, Jesucristo, algo así. Pero Jesús dice: Él escribió de mí. Y es que Moisés hizo cuadros literarios, formó cuadros con sus palabras. Y a través de esas figuras literarias podemos mirar al Señor Jesucristo. Y por eso, al conocer o pretender conocer a Cristo, tenemos que verlo desde el Antiguo Testamento y mirar cada una de las características, la personalidad de Cristo, la santidad de Cristo y también el sacrificio de Cristo. Y por eso es que Él vino a mostrar la gloria de su Padre. Y podemos alabar como lo acabamos de hacer, ¿verdad? De gloria en gloria, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a hacer la última parte. El corito me gusta, hermano, ¿no? De gloria en gloria. Después grabamos. A ver, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos, cántale. De gloria en gloria te veo, Dios. La palabra nace la mano. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Varón quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Varón quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a inclinarnos, vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias, Padre, porque cada día tú nos dejas ver tu gloria. Cada vez que miramos un nuevo amanecer, Padre, cada vez que observamos tu creación, Padre, podemos mirar tu gloria. Y cada vez que hablamos de Jesús, tu Hijo, quien fue manifestado en gloria, podemos ver tu gloria, Padre. Pero qué interesante que tu promesa nos dice que un día cada uno de nosotros seremos manifestados con Él en gloria, dice Colosenses. Porque estaremos en tu presencia, Padre. Señor, hoy te rogamos que tú nos enseñes a través de tu palabra. Y con esa humildad propia de tus hijos, queremos acercarnos a ti, Señor amado, reconociendo que no sabemos nada y que necesitamos que tú, Señor, nos ayudes a aprender cada día. Déjanos mirar a tu Hijo Jesús a través de este pasaje, te lo rogamos. En el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a tomar, bueno, tomen asiento. Aquí estoy batallando con la tecnología, luchando. No me atrevo a hacerlo en la mañana porque todavía me confundo y a veces se me va de tal manera que de la página 1 me voy a la 11 y estoy retrocediendo. Pero ahora en la tarde, que hay más confianza, hay más calor de familia, ¿verdad? No hay, aunque sí hay un invitado, siempre es el Señor, ¿verdad? Vamos a mirar este capítulo 9 y recordar que en los capítulos anteriores hemos observado
los sacrificios, hemos observado las ofrendas y hemos aprendido que de una u otra manera, cada uno de estos sacrificios, cada una de estas ofrendas, cada uno de ellos nos han dado un indicativo para mirar a nuestro Señor Jesucristo. Cada una de estas ofrendas y sacrificios nos han mostrado el camino que el hombre pecador necesita para poder llegar a la presencia del Señor. Aquí está en el Antiguo Testamento. No tenemos que ir al Nuevo en este momento, porque en el Antiguo Testamento encontramos esta verdad. Cada sacrificio apunta al sacrificio de Cristo, con la esperanza de un camino abierto a la presencia de Dios. Cada uno de estos sacrificios apuntan a la gloria de Dios. Cuando el hombre pecador arrepentido entra por este camino, que es el Señor Jesucristo, a través de estos sacrificios, lo que va a encontrar al final es nada menos que la gloria de Dios. Miren qué esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tenemos esa esperanza? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Entre por ese camino. La palabra del Señor, el apóstol Pablo, allá en el libro de Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Nuevo Testamento habla de un mediador, pero en el Antiguo Testamento, a través de estos sacrificios, a través de estas ofrendas, podemos mirar a ese mediador. El mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo: Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces estos sacrificios que hemos estado observando, precisamente nos llevan por ese camino que es Cristo Jesús, para después, al final, como vamos a ver esta tarde en nuestro estudio, poder contemplar la gloria de Dios. Nadie que no pase por este camino, nadie que no tiene a Cristo en el corazón como el mediador entre Él y Dios, podrá algún día mirar la gloria de Dios. Vayamos al versículo 1 y miremos cómo el sacerdote comienza su ministerio. Aquí ya hemos visto a Aarón, lo han bañado, lo han desvestido, lo lavaron, lo volvieron a vestir y le pusieron una ropa tremenda. Ya hemos estudiado cada parte de esta vestimenta, el significado que tiene tan importante. Y aquí una vez más en el versículo 1 dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Si no tuviera importancia, este versículo solo diría: Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Pero qué importante que dice: en el día octavo. No hay una sola palabra en la Biblia que esté ocupando espacio sin razón alguna. Dios separó cada palabra, porque lo que tenemos en las manos es nada menos que la palabra de Dios. Y Dios puso en el día octavo. ¿Por qué? Porque a través de este número nos recuerda que Cristo vino a mostrarnos, por medio de su sacrificio, la gloria de Dios. Y esta revelación de sí mismo está asociada nada menos con el día octavo. Porque el día octavo en la Biblia marca nuevos comienzos. Y con Cristo todo es nuevo. Cuando venimos a Cristo todo es nuevo. Es más, Él comienza a que prediquemos el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las noticias buenas y nuevas. Entonces el número 8 tiene que ver con el Señor Jesucristo y nos habla de nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque el número 8 siempre es el comienzo o el primer día de una nueva semana, si usted se ha dado cuenta. Perdón. Y cuando miramos nosotros el primer día, el octavo día, porque el domingo viene siendo el octavo día, ¿verdad? También nos recuerda algo importante, la resurrección.
Y cuando hay resurrección, todo es nuevo. El día de ayer yo observé algo en la casa. Mi esposa tenía unas semillitas esas así de aguacate. En Perú y a Ecuador le decimos palta, ¿verdad? Okay. Y estaba allá con un cuchillo y unos palitos así, sacándole punta a los palitos. Porque seguidamente tomó la semilla que llaman los mexicanos, nosotros le decimos la pepa, y clavó cada una de las puntillas y colocó la parte básica de la pepa, de la semilla, en un vaso con agua. Qué interesante. Siempre he visto que ella hace eso. Al cabo de un tiempo, ¿sabe qué ocurre? La semilla. ¿La qué? La pepa. La pepa, pero semilla. Yo creo que la palabra semilla es más bíblico, porque habla de cimiento. La semilla comienza a quebrarse, comienza a romperse, comienza a trozarse, literalmente. Comienza a morir. Y después que muere, comienza a salir una planta, un cuadro de la resurrección de Cristo. Cristo es la simiente que fue trozada. Cristo es la simiente que fue molida por causa de nuestros pecados. Cristo es la simiente que tuvo que morir para que después en su resurrección diera vida a todos y cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mire qué cuadro. Por eso el número 8 es importante. El número 8 nos habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor, es una manifestación de la gloria de Dios. Es indudable que cuando Cristo resucitó, la gloria del Señor se observó. Es un mensaje de esperanza. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 14 dice así, de esta manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos en nuestros pecados, no tuviéramos vida nueva. Pero Cristo resucitó gracias al Señor. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, damos lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este número 8, este primer día de la semana, nos recuerda ese día glorioso en que el Señor Jesucristo resucitó. El mensaje glorioso de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El octavo día nos habla de las buenas nuevas del Evangelio. El octavo día nos habla de la muerte, sepultura, pero de la resurrección de Cristo. Y nos habla de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Recuerden al apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, les dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí hemos visto ese octavo día en nuestra vida, ese nuevo comienzo, esa nueva esperanza en nuestra vida. En el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, llegamos a una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ese día que el Señor conversaba con Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, ¿qué le dice?
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y seguidamente le dice Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Este octavo día nos habla de muchas de estas cosas y podemos ir por la Biblia hablando de este primer día que nos habla de la resurrección. Entonces aquí también observamos algo importante. Regrese al versículo 1 que dice, Moisés llama ¿a quién? A Aarón. Moisés llama a Aarón. Aarón en la palabra del Señor es un cuadro de nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y por eso tenía que presentarse limpio, puro, porque representa el sacerdocio de nuestro Señor y Salvador. Ese es Aarón. Por medio de él nos acercamos a Dios. Note, el judío llegaba al Señor una vez al año. El sacerdote hacía expiación por él mismo y por toda la nación. Y entonces el líder, el padre judío, se esmeraba por subir a Jerusalén y esa única vez poder presentar una ofrenda, y esa ofrenda era presentada delante del lugar santísimo. ¿Y quién llevaba su ofrenda hasta el lugar santísimo? Aarón. Ninguno de los hijos de Aarón tenía este privilegio, solo Aarón. ¿Qué nos enseña eso? Que Aarón es una figura, es un cuadro del Señor Jesucristo, quien lleva nuestro sacrificio delante del Padre. No hay nadie quien pueda acercarse al Padre, es a través de Cristo. Mire el versículo 2 del capítulo 9 de Levítico, primero Hebreos capítulo 4 verso 15, hablando del sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, la tecnología me juega artimañas. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué necesitamos el sumo sacerdote? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe qué está diciendo? Nadie se puede acercar al Padre si no es a través de mí. Y aquí Hebreos capítulo 4 verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es a través de los santos que están en los altares, no es a través de María, la madre de Jesús en su parte humana, no es a través de ella no es la intermediaria, cuidado. No es a través de ella que podemos llegar y tener acceso a la presencia del Señor. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Porque Él dijo, yo soy el camino. Pablo dijo, no hay otro mediador entre el hombre y Dios, solo Jesucristo. Entonces, este octavo día nos enseña mucho acerca del Señor. Versículo 2 del capítulo 9. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, 1. Y un carnero para holocausto sin defecto. ¿Para qué era el carnero? Para el holocausto, 2. Sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación, vuelve a repetir, y un becerro y un cordero y un año sin defecto para el holocausto, vuelve a repetir. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, 3. Que inmoles delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, 4. Se tenían que hacer 4 cosas: expiación, holocausto, sacrificio de paz y ofrenda amasada en aceite. ¿Cuántos? 4. ¿Sabe qué significa el número 4? ¿Qué significa el número 4? En la Biblia, ¿qué significa el número 4? El 6 es el número del hombre. El número 4, ¿qué significa? Toda la tierra. El día de ayer, enseñando en el programa de radio, en el capítulo 9 de Apocalipsis, dice que el quinto ángel toca la trompeta
y baja una persona, una estrella, y se le da las llaves del abismo. Y después habla del sexto ángel que toca la trompeta y se le da orden que desate, ¿a cuántos ángeles? A 4 ángeles que están en los 4 puntos de la tierra. El número 4 tiene que ver con toda la tierra. Aquí tenemos 4 acciones. Estamos hablando de holocausto, estamos hablando de expiación, estamos hablando de ofrenda de paz, estamos hablando de ofrenda amasada con aceite. Y al iniciar este estudio estábamos observando que todas estas ofrendas hablan de una persona. ¿De quién? De Cristo. Y hablan de la salvación, las buenas nuevas que Cristo nos ofrece. Y al mirar 4, nos está diciendo algo importante que no lo dicen palabras, pero si hablamos de la salvación que Cristo ofrece, esa salvación es para todo el mundo, para los 4 puntos de la tierra, para todo. Por eso el Señor dice en su palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. 4. ¿Y qué tenían que ofrecer? Nota algo bien interesante. Primero vamos a dar estos 4 primeros pasos y después vamos a mirar las consecuencias de obedecer al Señor. Y estas ofrendas, sacrificio de expiación, holocausto, sacrificio de paz, ofrenda amasada con aceite. ¿Qué es la expiación? La expiación en la Biblia es el acto por el cual se quita el pecado mediante un sacrificio. Es el acto por el cual se quita el pecado mediante un pago por parte y para Dios. Cristo expió nuestros pecados, cubrió nuestros pecados. ¿En qué momento? En el momento que Él derramó su sangre preciosa, cubrió nuestros pecados. Eso es expiación. Este sacrificio de la expiación era un cuadro del perdón de nuestros pecados, que nos recuerda el momento en que la nación de Israel iba a salir en rescate después de 400 años de esclavitud. ¿Qué fue la orden que les dio el Señor una noche antes? Matar un cordero, colocar en el dintel de la puerta y en las columnas la sangre del cordero. Y cuando el ángel pasaba aquella medianoche, pasaba por alto. Esa sangre lo que estaba haciendo era cubriendo el pecado del primogénito. Por eso en la Biblia encontramos que el Señor siempre solicita el primogénito. Y eso tiene que ver con nuestra condición. Nuestro primogénito nacimiento nace viciado por el pecado y tiene que ser cubierto por la sangre de Cristo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque tu primogénito nacimiento está manchado por el pecado. Y entonces la expiación nos habla de ese acto que tuvo el Señor de cubrir nuestro pecado mediante el sacrificio que hizo Cristo, mediante el pago que Él ofreció en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ya ese tiempo de los holocaustos, ese tiempo de los sacrificios, otra vez tenemos que incidir en aquella enseñanza de aquellos que quieren regresar a la ley. Tendrían que hacer sacrificios, tendrían que tener corrales llenos de vacas, de ovejas, de chivatos y todo lo demás para poder hacer eso. Todas esas cosas apuntaban a algo importante: la salvación a través de Cristo. Y aquí en Hebreos, un libro escrito a los judíos, a los hebreos: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Cristo. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Mira, escuche, usted que está pensando en que podemos regresar a la ley, que dice el autor a los Hebreos,
quítalo primero, quítalo, para establecer esto último. ¿Quién es lo último? Cristo, el sacrificio de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No somos santificados por medio de la ley y de las obras de la ley. Somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? Jesucristo. ¿Necesitamos las obras de la ley? Para nada. Hoy nuestra esperanza está en Cristo. Eso es lo que nos enseña. ¿Cuál fue el primer sacrificio? Expiación. ¿Cuál fue el segundo? Holocausto. Literalmente la palabra holocausto significa quemado totalmente. ¿Qué significa? Quemado totalmente. También la palabra holocausto tiene que ver con una purificación por medio del fuego. Era la ofrenda total de la víctima sobre el altar de Dios. ¿Cómo fue el sacrificio de Cristo? Total. ¿Cómo fue? Completo. En algún momento el Señor levanta la mirada y dice esa palabrita que nos enseñó el hermano Ricardo, ¿cómo dijo? Consumado es. Telestai, algo así. Telestai. Yo pensé que estaba tartamudo, ¿no? Telestai. ¿Y qué dice Telestai? Consumado es. Un sacrificio total, un sacrificio completo. El sacrificio de Cristo no es nada a medias. Por eso es que la salvación no se pierde, porque la salvación que hemos adquirido es una salvación completa, ofrecida por un Dios que todo lo hace completo. No es una salvación a medias, no. Es conforme a la naturaleza de nuestro Dios. Aquí en el holocausto podemos mirar un cuadro de Cristo quemado totalmente. ¿Qué quiere decir? Soportó los horrores del infierno por nosotros. Por eso, estando en la cruz del Calvario, en algún momento, aquel que se denominó el agua de vida, aquel que pudo conversar con la mujer samaritana ahí en el pozo y le dijo: yo te puedo dar una agua la cual vas a beber y nunca vas a tener sed. Él mismo se autodenominó diciendo: yo soy el agua de vida. Lo vamos a escuchar elevando su voz ahí en el Calvario, gritando y diciendo: tengo sed. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba siendo el holocausto, quemado literalmente, quemado totalmente, purificando nuestros pecados en su sacrificio. Porque Él estaba atravesando los horrores del mismísimo infierno. Mire Salmos capítulo 22. Este salmo es un salmo mesiánico que nos habla del sacrificio de Cristo y el momento en que Él está ahí colgando en la cruz del Calvario. Mire lo que está ocurriendo aquí, Salmos capítulo 22. Solo voy a tomar el versículo 14, la parte central. He aquí, he sido derramado como aguas. Ese sufrimiento en la cruz era algo, la palabra descoyuntado. ¿Sí? ¿Esa es la palabra? Sí. Cuando el Señor está diciendo: he sido derramado como aguas, está hablando que lo han puesto así, todo, los golpes y todo lo han puesto todo de, ¿cómo se llama? Flácido, descoyuntado, que no tiene fuerza para sostenerse. Es como el agua. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Wow. ¿Cuándo se derrite la cera? Cuando es expuesta al fuego, al calor, ¿verdad?
Y él hace esta comparación: mi corazón se está derritiendo como cera, mis entrañas derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, fue el fuego tan fuerte que se quemó y se puso tan duro como un ladrillo cuando está tanto tiempo en el horno. Y mi lengua se pegó a mi paladar por causa de la sed precisamente, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Los horrores de Cristo Jesús, el holocausto. Aquel, como dije hace un instante, que ofreció agua de vida, aún se llamó a sí mismo el agua de vida, hoy estaba levantando su voz diciendo: tengo sed. Y nos preguntamos, ¿por qué él gritó esto? Porque estaba pagando los horrores del infierno para que usted y yo, al poner nuestra fe en él, no tengamos que ir a ese lugar. Luego el tercer sacrificio era el sacrificio de paz. Mire qué interesante. El sacrificio de paz. Usted notó este orden. Primero es la expiación para cubrir nuestros pecados. Luego el holocausto, que representa quién cubrió nuestros pecados. Y luego viene el sacrificio de paz, que es las consecuencias de haber cubierto nuestros pecados. Ahora tenemos paz con el Señor. Ahora tenemos paz entre nosotros, por eso nos llamamos hermanitos, ¿verdad? Y nos amamos y nos queremos y usted me tiene que soportar porque yo soy su hermanito, el más viejito, pero soy su hermanito. Pero mire qué interesante el orden. ¿Sí se dio cuenta? Ahora estamos hablando del sacrificio de paz. Y este sacrificio de paz se celebraba juntamente con una cena. La persona que traía la ofrenda, el sacrificio de paz, invitaba a otras personas a tener un tiempo de compañerismo, un tiempo de camaradería juntos, es decir, una fiesta de comunión. Su propósito era expresar paz unos con otros. Hay un momento en una de las iglesias que nosotros conocemos que cuando el líder ya despide, dice: la paz del Señor sea con todos, y todo el mundo se agarra, ni se conocen, pero la paz sea contigo, la paz sea contigo. Algo así como cuando el hermano José dice: dibuje su mejor sonrisa, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos estar en paz unos con otros, y esa es la idea del sacrificio de paz. Y Cristo es precisamente nuestro sacrificio de paz. Cristo es el sacrificio de paz. Cuando hablamos de paz, hablamos de tener comunión unos con otros. ¿Quién se sienta a la mesa a comer junto con el enemigo? Cuando alguien me invita a comer, yo digo: quiere tener comunión, estamos en paz. Cuando no me invita, me doy cuenta que está en guerra conmigo, ¿verdad? Pero esa es la idea, la cena. Ya les he compartido el significado tan hermoso para la gente de Medio Oriente en la cultura de Cristo, lo que era la cena tan importante. Las personas hasta el día de hoy no invitan así nomás a cualquiera a su casa para compartir la mesa con su familia. Tiene que ser una persona muy allegada, de mucho amor con ellos, de una comunión muy, pero muy estrecha. Esa es la idea, el sacrificio de paz. Mire Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses 1:20. Dice: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Y qué va a hacer un día el Señor? Si él es el sacrificio de paz, y que tiene que ver con la comunión, ¿en qué momento nos va a sentar a la mesa? Salmos 23, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Apocalipsis capítulo 19 nos habla de la boda del Cordero. Un día vamos a estar en esta comunión ofrecida precisamente por quien dio el sacrificio de paz, que es Cristo Jesús. Esta idea la encontramos en una de las iglesias, en el capítulo 3, el versículo 20,
del libro de Apocalipsis. A esta iglesia el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré. ¿Qué quiere hacer? El Señor quiere entrar a comer a tu mesa. Es decir, es un cuadro de que Él está buscando tener comunión contigo, comunión conmigo, comunión con la iglesia, estar en paz con nosotros. Ese es el sacrificio de paz. Cristo. ¿Y cuál fue la mayor paz que consiguió? La paz que nosotros como hombres no teníamos antes de conocer a Cristo delante de Dios. Vivíamos guerreando con Dios por causa de nuestro pecado, pero la Biblia dice que Él estableció la paz y nos dio ese ministerio de reconciliarnos unos con otros y reconciliar a mucha gente a través del Evangelio para que vengan a esa comunión con nuestro Señor. ¿Cuál fue la cuarta? La ofrenda amasada con aceite. Es interesante que esta ofrenda nos muestra el carácter, la personalidad de Cristo Jesús. Cuando llegamos a estudiar esta ofrenda, usted ya lo aprendió y si no se acuerda, le voy a dar algunos datos. La harina era sumamente fina. Era tan fina que es hasta el punto de ser impalpable. No se nota, una finura. No tiene asperezas como el carácter de Cristo. No tiene grumos ni tiene bolitas adentro, precisamente porque Cristo carece de pecado, no hay defecto en Él. Así como el sacrificio, una ovejita, un carnerito, un becerrito tenía que ser sin defecto, la harina también, porque representa a nuestro Señor Jesucristo. Y nota que dice, es ofrenda amasada con aceite. Él es el ungido de Dios. Nos muestra el carácter santo del Señor. Y luego dice que esa ofrenda era quemada y subía como olor grato delante de la presencia del Señor. El sacrificio que Cristo expuso es un sacrificio de olor grato delante de Dios. Y no solamente eso, nos enseña también que es el único sacrificio que Dios acepta y mira con agrado. No hay otro sacrificio. Por eso es que nosotros ya no tenemos ni podemos vivir bajo la ley. Nosotros no podemos vivir bajo las obras de la ley, porque ninguna de nuestras obras son agradables delante del Señor. Ningún sacrificio que nosotros queramos hacer va a ser agradable a los ojos del Señor, porque el Señor, el único sacrificio que acepta es el sacrificio de su Hijo Jesús. Miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí está, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 4 cosas que tenemos que hacer. Número 1, ¿cuál fue la primera? Expiación. ¿Cuál fue la segunda? Holocausto. ¿Cuál fue la tercera? Ofrenda de paz. ¿Cuál fue la cuarta? Ofrenda amasada con aceite, ¿verdad? Ya explicamos cada una de estas cosas. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Miren, el resultado está en el versículo 4, mírenlo. Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y en el versículo 6 dice, Jehová, la gloria de Jehová se os aparecerá. 2 veces aparece esta promesa de parte de Dios. Es decir, si crees y cumples y obedeces a Dios por medio de Cristo, verás la gloria de Dios. Si crees en el holocausto, si crees en la expiación, si crees en la ofrenda de paz, si crees en la ofrenda amasada con aceite, si cumples y obedeces de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la promesa? Jehová se aparecerá hoy a vosotros. La gloria de Jehová se os aparecerá, bendito sea Dios. Queremos ver la gloria de Dios en la iglesia mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar estos sacrificios. Y el Señor a través de Pablo dice, hijitos míos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo va a ser ese sacrificio? Como el de Cristo. Un sacrificio de expiación, un sacrificio de holocausto, un sacrificio de ofrenda de paz, un sacrificio amasado con aceite, cuadro del Espíritu Santo. Y cuando hagamos esas 4 cosas,
el Señor se nos aparecerá, dice. Y la gloria de Jehová estará con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.